Un fraterno saludo de paz y bien. Les habla Verónica Moreno López, soy la coordinadora del Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos de la Universidad San Buenaventura en su seccional Medellín. Me complace mucho poder compartir con ustedes algunos elementos generales y esenciales de una propuesta académica que venimos trabajando particularmente aquí en la universidad desde el año 2008. Creo que puede ser un referente interesante para sus prácticas cotidianas en relación con la manera en que transmitimos toda esta esencia de nuestra filosofía católica y franciscana, especialmente a las personas más jóvenes. Esta experiencia que les voy a relatar es una experiencia que venimos construyendo con los estudiantes de pregrado, jóvenes que están más o menos entre los 17 y los 23 años y que se han venido acercando a toda esta propuesta de nuestra filosofía como universidad franciscana a partir de una serie de ideas que hemos desarrollado en lo que hemos nombrado como el proyecto TAO. Voy entonces a compartirles mi pantalla para que hagamos un recorrido por los elementos esenciales de esta propuesta. Muy bien, entonces el proyecto TAO, como les decía, es una propuesta de la Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín. Hace parte de los procesos de formación y del compromiso que tenemos de transmisión de todo lo que es nuestra identidad franciscana y bonaventuriana a partir de dos unidades, la Vicerrectoría para la Identidad y el Bienestar, que es la vicerrectoría que acoge temas de pastoral, de bienestar y de formación humanística, y uno de sus brazos precisamente que se encarga de la formación humanística, que es el Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos. En el Centro de Estudios Humanísticos nos encargamos de velar por toda la gestión de ese conocimiento desde el humanismo franciscano, desde esa identidad propia que nos caracteriza como bonaventurianos. Y tenemos, digamos, el deber permanente de poder transmitir y comunicar y formar a nuestros estudiantes, incluso también en el nivel de posgrado, y no solamente los estudiantes, sino también los diferentes grupos de interés de la universidad, empleados, profesores, administrativos, directivos, en todo lo que son los elementos esenciales de esa filosofía que nos caracteriza como universidad franciscana y bonaventuriana, como ya lo he planteado. Entonces, en esa misma ruta, digamos, hemos propuesto desde hace ya varios años, específicamente desde el año 2008, un proyecto que hemos nombrado como Proyecto Tao y que nos ha permitido de una manera, digamos, más cercana y creativa a acercar todos estos elementos de la filosofía propia y de la identidad a nuestros jóvenes estudiantes. Partamos entonces de la Tao. La Tao es un símbolo muy significativo en todo lo que son los referentes en la misma iconografía franciscana. La Tao la usaba San Francisco de Asís, es una letra del alfabeto hebreo, eh, y la usaba precisamente como símbolo de su vida y de su vocación, porque en ella observaba la forma de la cruz. Veía allí entonces el signo de la redención. La Cruz Tao fue su rúbrica, con ella él marcó los lugares que habitaba, con ella también suscribía sus cartas, es decir, siempre la ponía al lado también de sus firmas. Es por esto que los franciscanos, cuando comparten esta Cruz Tao, o quienes trabajamos y hacemos parte también de estas instituciones franciscanas, que compartimos esta filosofía, cuando entregamos o compartimos esa Cruz Tao, proclamamos unidos al fundador el gozo del mensaje cristiano. Entonces, es una forma de expresar esa esencia básica de la figura de San Francisco de Asís, que con su vida y su obra nos dejó un legado tan importante a nivel humano y que nos permite también en la figura de Cristo identificar una serie de valores fundamentales desde, digamos, todo lo que es esa propuesta católica que trasciende también a través de ese franciscanismo y de esa figura de San Francisco de Asís. Por eso la Tao, porque es un sello y es un elemento distintivo
muy particular, de fácil recordación, pero además que en su sencillez nos muestra una gran riqueza. Cuando pensamos el proyecto TAU, lo pensamos a partir de un desafío que teníamos como institución y es, bueno, ¿cómo logramos vincular a los jóvenes con las ideas de la filosofía franciscana? ¿Cómo desde esos elementos de la creatividad, unos elementos más desde la alegría, desde la posibilidad de innovar, podemos generar empatía con el pensamiento y la forma de vida promovida por San Francisco de Asís desde hace más de 800 años? Es decir, cómo traer esa filosofía, ese pensamiento, esas ideas franciscanas al hoy. Eso era, digamos, como nuestro centro de interés cuando en el 2008 se formuló la idea del proyecto Tao. Cómo acercar mucho más estos elementos identitarios que nos caracterizan, sobre todo a la población más joven. Y bueno, como les planteaba, ¿por qué el nombre de Proyecto Tau? Bueno, primero proyecto porque es un asunto que se está elaborando y construyendo de manera permanente. Ya lo vamos a ver. Es una idea que no se queda quieta, que no se queda estática, sino que va variando y cambiando y se va adecuando a las condiciones particulares de su tiempo. Pero ¿por qué la TAU? Obviamente, como les planteaba, porque recoge en su sencillez el espíritu y la esencia de la vida y obra de San Francisco. Es un símbolo muy significativo para quienes lo portan. Incluso nosotros generalmente en la universidad siempre hacemos entrega de la Cruz Tau en momentos significativos del proceso formativo de nuestros estudiantes, pero también del proceso formativo en identidad de nuestros empleados, de nuestros colaboradores. Y hemos identificado que para todos, a medida que vamos reconociendo lo que representa, se convierte en un símbolo muy importante que queremos tenerlo siempre con nosotros, queremos portarlo, llevarlo con nosotros. Y lo mismo pasa con los estudiantes también aprenden a valorar, aprenden a sentir el significado y la esencia de este símbolo y por lo tanto, pues consideramos que esa denominación de proyecto Tao recoge de forma muy sencilla esos elementos tan significativos de toda una propuesta axiológica. Bueno, ¿qué es el proyecto Tao? Es un proyecto abierto, en constante construcción, que crece y camina siempre en relación con los planteamientos de la propuesta pedagógica institucional. Nuestra propuesta pedagógica como Universidad San Buenaventura Medellín se denomina Paideia Franciscana, es decir, formación franciscana. Esa formación franciscana se sustenta en la idea de hacer lectura en clave de identidad, en clave de franciscanismo, de las condiciones propias del medio universitario, social, ambiental, cultural, político y económico desde una perspectiva de la formación. ¿Cómo hacemos lectura del proceso de formación del ser humano en su integridad desde toda esa propuesta de vida que nos trajo San Francisco de Asís desde muchos siglos atrás? Y cómo todo eso lo ponemos en relación con lo actual, es decir, con esas condiciones propias de nuestro medio universitario, con nuestro contexto social, ambiental, cultural, político y económico. Es así como con esta denominación reconocemos entonces un proceso pedagógico y formativo que la Universidad de San Buenaventura Medellín viene desarrollando desde el año 2008 bajo el liderazgo del Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos, como les planteaba en inicio, y por supuesto de la Vicerrectoría para la Identidad y Bienestar, que es la vicerrectoría que acoge este Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos. El proyecto TAO entonces trabaja para fortalecer la axiología y la identidad universitarias, generando espacios de reflexión y formación en el marco de algunas asignaturas que acompañamos desde el Centro de Estudios Humanísticos en los pregrados, permitiendo hacer un abordaje creativo y propositivo de los principios y elementos propios del franciscanismo para traerlos a ese mundo actual, como les mencionaba hace un momento. Aquí quisiera hacer un poco de zoom en una idea que aparece allí y es que este proyecto se trabaja en el marco de unas asignaturas. Nosotros como Centro de Estudios Humanísticos ofrecemos a los estudiantes de pregrado, también de posgrado, pero en este caso de pregrado,
5 asignaturas a lo largo del desarrollo de toda su carrera. Esas 5 asignaturas tienen un deber ser y es poder generar las condiciones para que los estudiantes se apropien de la identidad franciscana católica y a partir de allí sean egresados no solamente brillantes en términos de su saber, sino sobre todo grandes personas, grandes seres humanos impregnados por esa axiología y esas características propias de nuestra identidad. Entonces, desde esa tarea que nosotros tenemos de formar a nuestros estudiantes para la vida, desde la vida y desde lo que es nuestra filosofía, vamos acompañando esas asignaturas con temas como, por ejemplo, identidad institucional, temas como ética, temas como ecología, temas como ciudadanía, entre muchos otros que abordamos. Y esas asignaturas siempre están transversalizadas, atravesadas por lo que es nuestra propuesta de formación, como les nombraba ahorita, esa propuesta de formación, esa lectura de la formación desde la clave de lo que son los principios franciscanos. Muy bien, entonces lo que hacemos es que unimos el proyecto Tao al propósito de esos saberes que trabajamos en las asignaturas y a partir de ahí construimos con los estudiantes propuestas concretas que nos permitan llevar esa filosofía a lo actual, ¿cierto? Bajar un poco ese asunto desde lo filosófico a las reflexiones y a la práctica de elementos que tienen que ver con los tiempos actuales. Vamos a mirar enseguida algunos ejemplos para que podamos comprender efectivamente todo este proyecto TAO, cómo se lleva a lo cotidiano. Entonces, aquí muy importante mencionar pues que la labor de los docentes que hacen parte de nuestra unidad y que acompañan estas asignaturas en pregrados es precisamente caminar con el estudiante en la construcción del proyecto TAO, abordando no solamente las temáticas propias de las asignaturas que hacen parte de un plan de estudios, sino también transversalizando el proyecto TAU para que en el transcurso del semestre los chicos puedan encontrar ese vínculo entre la propuesta franciscana, el saber propio de sus programas, si estudian ingeniería o si estudian arquitectura o si estudian contaduría, cómo lo vinculamos allí, y todo lo que son pues, los contenidos específicos de cada asignatura. Es decir, aquí el acompañamiento del profesor, de quien guía, de quien camina con ellos, es muy importante. Entonces, para el logro de los propósitos del proyecto se desarrollan procesos de formación complementarios en las temáticas pertinentes. El proyecto lo hacemos de forma anual, generalmente en el segundo semestre. El proyecto cada año tiene una temática específica que enruta los análisis y estudios en torno al pensamiento franciscano. Entonces, ¿cómo funciona? En las primeras clases, el profesor no solamente presenta las temáticas propias de la asignatura, sino que presenta el proyecto TAO. Este proyecto pues ya tiene unos fundamentos definidos que los nombré un poco en el inicio. Tiene unas metodologías, tiene digamos unas instrucciones, tiene digamos unas líneas de trabajo. Y con los estudiantes se les explica muy bien cómo se elabora, cómo se trabaja el proyecto a partir de lo que cada año definimos como temática central de ese proyecto, porque esa es una de las cosas variables del proyecto TAO. Yo les decía al principio que no es un asunto estático, sino que está completamente en movimiento y por eso cada año el tema del proyecto TAO cambia, pero siempre está en relación con la esencia, es decir, lo franciscano, siempre en relación con la esencia. Entonces el profesor se toma el tiempo para explicar la propuesta, la temática del proyecto TAO, la metodología de trabajo, que la metodología también varía año tras año, dependiendo del tema, dependiendo de las condiciones del contexto, dependiendo de lo que acontezca o se desarrolle, o de lo que acontece mejor o se desarrolla en la realidad, en la sociedad, en el mundo ambiental, en el mundo cultural, etcétera, etcétera. Y el profesor, además de eso, busca los espacios para acercar al estudiante a toda esa propuesta franciscana. Es decir, no solamente es la asignatura y sus contenidos particulares, no solamente es el cómo se hace el proyecto TAO, sino que es también buscar los espacios para mostrar en el marco del proyecto esos elementos fundantes de la filosofía franciscana. Entonces, allí de qué nos valemos, de conferencias, de cátedras abiertas, de otros espacios, de invitados expertos,
para que los estudiantes se apropien de lo teórico, es decir, cómo entender ese franciscanismo, cómo entender la historia de vida de San Francisco de Asís, cómo entender su obra, cómo entender esos elementos o esos valores derivados de su propuesta de vida, y luego cómo aplicarlos a través del proyecto TAO. Entonces, importante mencionar que siempre hay un vínculo o siempre se desarrollan mejor los espacios y las condiciones para que el estudiante reconozca la filosofía franciscana, es decir, ese reconocimiento de la filosofía franciscana que lo vincula con el proyecto TAO no sale de la nada, hay que buscar los espacios para contarles a los estudiantes qué es eso del franciscanismo, para contarles de la historia de vida de San Francisco, de su ejemplo de vida como ser humano, y luego entonces ya generar el vínculo de esa historia de vida, de esos valores que de allí se derivan con elementos de la actualidad. Por eso es labor de los profesores, pues, conocer, reconocer ese pensamiento, esa historia franciscana, esa filosofía, y transmitirla a los estudiantes a través de diferentes metodologías, no solamente clases magistrales, pueden ser también lecturas, talleres y otro tipo de asuntos, pero es importante siempre trabajar el contenido, es decir, no se trata solo de idear cosas por idearlas, sino que hay que tener una fundamentación a nivel conceptual, a nivel también histórico, referencias a nivel filosófico para poder entender qué es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Si vamos a trabajar el proyecto Tao y el componente esencial es la filosofía franciscana, pues hay que partir de entender cuáles son los elementos esenciales de esa filosofía. Es por eso que los estudiantes de la universidad, pues como hacemos el proyecto Tao cada año, todos ellos pasan por ese proyecto más de una vez, por lo menos unas 3 o 4 veces, dependiendo de la duración de su programa. Y siempre están haciendo acercamiento a todo lo que es el reconocimiento de esa propuesta de vida de San Francisco de Asís. Muy bien. Entonces quiero aquí mostrarles un poco cómo se lleva ya este asunto, eh, digamos, a lo real, a lo concreto. Comentándoles, narrándoles cuáles han sido como esas diferentes temáticas y esos cómo hemos abordado esas temáticas a lo largo del tiempo. Siempre cuando hablamos de la definición del tema central sobre el cual se va a dirigir el proyecto TAO cada año, pues obviamente tenemos como referente cuál es, digamos, ese momento histórico que se está viviendo, que tenga también algún vínculo, relación con la esencia misma de la universidad. Entonces, por ejemplo, el primer año cuando se lanzó el proyecto TAO, en el 2008, fue la conmemoración de los 300 años de la Universidad San Buenaventura en Colombia. Nuestra universidad nace en 1708 y ese año que estábamos celebrando los 300 años, pues elegimos precisamente esa como la temática central. ¿Qué le propusimos a los estudiantes? Vamos a reconocer nuestra universidad. Hay espacios, hay asuntos, hay propuestas que no todos reconocemos. Entonces lo que propusimos allí es vamos a explorar. ¿Y cómo lo vamos a explorar? A través de la fotografía. Entonces los estudiantes, como resultado del proyecto TAO, porque el proyecto TAO siempre tiene un producto resultado, entregaron unas propuestas de fotografía. Siempre propendemos porque el proyecto TAO se haga en equipos. Uno de los asuntos importantes que trabajamos también, digamos, como una competencia blanda que hace parte de la esencia de formación de nuestros profesionales es ser capaces de tener un buen trabajo en equipo. Y eso implica diálogo, implica manejo de la diferencia, implica respeto por el otro. Entonces siempre hacemos o trabajamos el proyecto TAO en equipos. Siempre se entregan unos resultados, un producto en equipos. Entonces, para que entendamos concretamente lo que les he narrado frente al proyecto TAO, les cuento cómo se hizo este primer proyecto TAO. Entonces, le propusimos a los estudiantes que exploraran esos elementos de la universidad que no eran tan visibles, incluso desde el mismo espacio físico, y cómo representar eso en una fotografía, ¿cierto? Sin necesidad de ser fotógrafo profesional en el tema. Por eso ahí está el asunto de la creatividad. Recuerdo que cuando arrancó el proyecto TAO nos decían, no, pero es que yo estoy estudiando contaduría, yo no soy creativo para tomar una foto. O no, de pronto les va mejor a los que estudian arquitectura porque ellos tienen un mayor nivel de creatividad
y seguro pues les va a ir mucho mejor en el proceso. Pues no, la verdad es que a lo largo de los años nos hemos encontrado con que sin duda alguna todos tenemos capacidad y posibilidad de desarrollar habilidades creativas. Entonces no es un asunto de que pueda, digamos, favorecerse más para unos u otros, sino que por el contrario eso también ha permitido desarrollar esas ideas creativas en nuestros estudiantes. Entonces ha sido un asunto altamente valioso para todos nosotros. Entonces, me remonto. Se les propone a los estudiantes el proyecto TAO, se les habla de la temática, luego se les habla un poco de la historia de la universidad, de cómo se relaciona con todo lo que son esos valores franciscanos, de cómo el franciscanismo ha venido creciendo a lo largo del tiempo en Colombia, cómo nació la Universidad San Buenaventura desde esa propuesta franciscana en Bogotá, luego en las demás ciudades, Cali, Cartagena, Medellín, etcétera, etcétera, ¿cierto? Miren, todo eso va acompañado de una contextualización, ¿cierto? No es el proyecto por el proyecto, sino que detrás de ello hay una intencionalidad de que los estudiantes reconozcan ese proceso de la universidad en Colombia, pero también cómo los valores impregnan esa universidad y luego cómo todo eso digamos, se adentra en lo que es el desarrollo de su perfil profesional. Y al final, aunque parezca complejo, pues se plasma eso en una fotografía, ¿cierto? ¿Cómo conmemoramos esos 300 años de la universidad a través de fotografías que den cuenta de eso que vamos reconociendo, de nuestros espacios, de las personas con las que compartimos, de la gente, de los compañeros? Y bueno, así surgió ese primer proyecto TAO con ese tema particularmente. ¿Qué hicimos y qué hacemos siempre con los resultados, con los productos? Los exhibimos. Primero lo sometemos a una evaluación, es decir, cada profesor dentro de sus grupos, cada profesor tiene varios grupos con los que trabaja. En cada grupo, entre los estudiantes y el profesor, eligen una propuesta. Es decir, en el grupo se da el espacio para que todos vean las propuestas de los demás compañeros. Y entre todos, incluyendo los estudiantes, por supuesto, eligen la que consideran la mejor propuesta, la mejor elaborada. Esa propuesta entonces se lleva a una ceremonia o a un evento donde se hace la muestra de los mejores trabajos y también, pues en algunos momentos hemos dado algún tipo de reconocimiento, premiación, etcétera. Eso es un asunto, pues, digamos, como alternativo. Pero siempre hacemos un reconocimiento, ¿cierto? Es decir, se exhiben, se muestran, se dan a conocer por diferentes medios. Hemos hecho, por ejemplo, ese primer año que tuvimos la modalidad de fotografía, hicimos una muestra de todas las fotografías en la biblioteca de la universidad, en las bibliotecas de la universidad. Entonces hicimos una muestra fotográfica, llevábamos a los estudiantes, a los empleados, a todos. Y miren que es muy interesante porque eso no solamente nos permite entonces transmitir esa identidad propia a los mismos grupos que trabajan en el proyecto TAO, sino que va más allá y nos permite impregnar los diferentes espacios de la universidad con toda esa filosofía, ¿cierto? El hecho de ver los corredores de la universidad con propuestas, con fotos, con ideas alrededor del franciscanismo va convirtiendo eso como en un asunto cotidiano que se vuelve muy valioso. Y bueno, digamos que ese es el proceso, ¿cierto? Se presenta, entonces vuelvo y hago el recorrido, se presenta la propuesta, bueno, se construye la propuesta, se presenta a los estudiantes, se desarrolla el proyecto en el transcurso del semestre, se elige la mejor propuesta de cada grupo y luego se lleva a una exhibición o a una socialización con toda la comunidad universitaria. Y continuando en ese proceso entonces, en el 2009 trabajamos la conmemoración de los 800 años de la creación de la Orden Franciscana, recordemos que fue en 1209, allí trabajamos a través de videos, entonces igualmente. La propuesta metodológica, se le cuenta a los estudiantes qué es lo que deben hacer, el trabajo en equipos y obviamente el momento pues, de reflexión alrededor de qué representan los 800 años de la orden, un poco de reconocimiento de la historia, cómo fue el proceso por el cual San Francisco solicita la autorización para crear la orden, etcétera, etcétera. En el 2010, la participación de los franciscanos en el Bicentenario de la Independencia de Colombia, esto fue a través de una modalidad de murales. En el 2011 trabajamos el respeto al medio ambiente. En este caso, la modalidad fue una propuesta creativa de un producto elaborado con material reciclable. Esos productos los exhibimos, hicimos pues toda una,
una puesta pues como en escena de la utilidad de esos productos, porque además la condición era que fueran productos útiles, ¿cierto? No solamente para ponerlos bonito o para verlos bonitos, sino también que tuvieran una utilidad. Todo eso a propósito pues del tema del medio ambiente que ha sido tan importante y representativo desde toda la propuesta franciscana. Y un asunto importante, generalmente acudimos a jurados externos o a personas externas expertas en algunos temas para que hagan la valoración de los productos resultado de este proyecto TA. En el 2012, como celebramos los 45 años de nuestra Universidad San Buenaventura en Medellín, entonces hablamos de la memoria, la gratitud y el legado. Ahí trabajamos también la modalidad de video. En el 2013 trabajamos bioética y crisis global a través de unos talleres que se desarrollaron con los estudiantes. En el 2014 las expresiones franciscanas por la paz. La modalidad era un escrito y un gráfico, juntos, escrito y gráfico. Un escrito que además argumentara y diera cuenta de lo que se expresaba en el gráfico. En el 2015 trabajamos los símbolos institucionales que tienen una connotación muy importante alrededor de todo lo que es esa impronta y esa esencia franciscana. Allí los estudiantes trabajaron en una modalidad de video. La verdad es que cada año los estudiantes nos sorprenden mucho con sus ideas creativas. Hay unas cosas maravillosas que se han generado y se han producido alrededor del proyecto Tao. Al final de esta presentación les voy a compartir el enlace para que ustedes puedan ingresar a un blog donde tenemos toda la información almacenada y puedan explorar pues muchos de los resultados de los estudiantes. Siempre son elaboraciones muy, digamos, no son, a ver, si hablamos de videos, pues no es el documental producido pues bajo todos los criterios técnicos, no, son videos caseros, ¿cierto? Cosas que ellos elaboran, algunas obviamente con más calidad que otras, pero más allá de la calidad lo que buscamos es la esencia, ¿cierto? Y el reconocimiento de ese esfuerzo que los estudiantes hacen para poder construir una idea alrededor de lo que es la propuesta del proyecto TAO. Bueno, también encontramos otras propuestas, por ejemplo, en el 2016 se habló del tema de fraternidad, paz y reconciliación en clave de misericordia y se trabajó también fotografía. En el 2017, la USB Medellín, 50 años tras las huellas inspiradoras de San Francisco de Asís, memoria y desafíos. Allí lo que se trabajó fue una crónica audiovisual. En el 2018, San Buenaventura, 800 años del nacimiento del maestro, fraile y pensador en la modalidad diseño de mural. En el 2019, por el respeto, el diálogo étnico, intercultural y religioso, la modalidad fue fotografía y escrito. En el 2020 la acción solidaria estudiantil, ahí bueno, este fue precisamente en la época de pandemia, digamos que como en ese momento las cosas eran tan complejas a nivel social, económico y demás, y como los estudiantes estaban trabajando pues a distancia, conectados a través de estos medios, lo que se propuso fue en ese marco pues de lo complejo que estaba la situación para muchas personas fue elaborar una acción solidaria. Entonces los estudiantes contribuyeron con una campaña que nos permitió la recolección de unos fondos para mejorar una vivienda para una familia. Y así lo hicimos. Fue una experiencia muy bonita porque fue la contribución y el trabajo conjunto de todos los estudiantes de pregrado en ese momento que lograron unir esfuerzos y con eso, a través de una fundación que se llama la Fundación Compasión, se logró mejorar una vivienda para una familia del campo y se les hizo entrega pues de esa vivienda una vez ya lista. Entonces ahí tuvimos que cambiar un poco el proyecto, pero eso obedeció a las condiciones del tiempo, pero también es lo que facilita el hecho de que hablemos de un proyecto abierto que está siempre, digamos, en condiciones de explorar nuevas posibilidades y temáticas. Hemos respondido también a las condiciones del tiempo. Cuando hablamos de temas de paz es porque son temas importantes en su momento, en el marco de la realidad de nuestro país. Cuando hablamos sobre el tema del respeto, del diálogo étnico intercultural, por ejemplo, es porque en ese momento, en el 2019, estábamos conmemorando también 800 años del diálogo entre San Francisco y el sultán, que es un ejemplo pues muy claro históricamente de lo que es ese diálogo interreligioso.
En el 2021 con la Fratelli Tutti también, porque consideramos que las encíclicas del Papa pues han sido unos documentos muy inspiradores y muy cercanos a lo que es nuestra filosofía, pero obviamente pues además a toda nuestra perspectiva católica, entonces hemos considerado trabajarlas con los estudiantes. En ese caso fue una modalidad de video. También tuvimos el Cántico de las Criaturas, que sabemos es uno de los escritos más bellos de San Francisco de Asís. También se trabajó en una composición fotográfica. En el 2023 trabajamos la alteridad y la acogida como camino humanizante. Recordemos que en el 2023 estábamos cumpliendo 800 años del pesebre. El pesebre, pues que hoy todos nosotros reconstruimos y manifestamos en nuestros hogares, pero que fue además pues una creación de San Francisco de Asís. Y allí tomamos valores como la alteridad y la acogida dentro de ese pesebre y los llevamos a una nueva metodología. A partir del año pasado estamos trabajando una nueva metodología que tiene que ver con la innovación social y las pequeñas soluciones. Aquí estamos invitando a los estudiantes a que sus productos sean pequeñas soluciones a los problemas que ellos ven en su cotidianidad. Puede ser dentro de la institución, puede ser cerca de la institución o puede ser en sus comunidades, en sus barrios, en sus zonas donde habitan. Y la verdad es que hubo un resultado muy bonito, muy interesante, porque queremos también promover en los estudiantes la conciencia social, la idea de que desde sus profesiones trabajen por la transformación social y la solución de las problemáticas que tenemos en el entorno. Y este año estamos trabajando con ellos la identidad franciscana que nos forma para transformar. Aquí vamos a trabajar entonces también la innovación social y las pequeñas soluciones. Vamos a entregarles un poco el desafío de que identifiquen esas problemáticas que hay en el entorno nuevamente y que a partir de ahí propongan pequeñas soluciones. ¿Qué conocemos como una pequeña solución? Es algo que se puede hacer en el corto plazo y que genere un impacto positivo. Lo hacemos así porque de todas maneras los tiempos del proyecto TAO pues son limitados, se reducen a un semestre académico y por lo tanto pues no podríamos pedir que en unos meses reducidos pues tengamos digamos, un impacto muy fuerte en un contexto social, pero sí podemos dar un primer paso, ¿cierto? Eso es una pequeña solución y esa es la forma pues como hemos venido trabajando en este proceso. Bueno, muy bien. Quiero entonces invitarles a que visiten el blog del proyecto Tau, es este, proyectotausbmed.blogspot.com. Ahí van a encontrar el resultado de los proyectos Tao desde mucho tiempo atrás. Van a encontrar videos que recopilan los mejores trabajos. Van a encontrar también allí subidos los resultados de muchos de estos procesos que hemos desarrollado con los estudiantes. Y bueno, muchísimas gracias pues por atender esta presentación. Espero que haya sido de su interés. Y quisiera pues cerrar con una pregunta y esa pregunta es, ¿cómo considerarían ustedes que se puede llevar esa identidad característica como católicos? ¿Cómo se puede llevar esa identidad a propuestas que sean innovadoras, que permitan sobre todo a la población más joven acercarse a todo lo que son esos componentes axiológicos que caracterizan el catolicismo y cómo desarrollar también elementos creativos que faciliten esa apropiación y ese relacionamiento de esa propuesta con todo lo que son las condiciones actuales del entorno? ¿Qué desarrollarían ustedes con sus comunidades, con la población cercana que pudiera ser, digamos, algo tomado un poco de este ejemplo que les he dado frente a lo que es el proyecto Tau? ¿Cómo acercarnos más a los jóvenes desde la creatividad? Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día.